Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien. Bueno, pues ya poco a poco vamos saliendo de esta situación un poco compleja y ya pues la semana que viene, si Dios quiere, pues estaremos en fase 2. Así que poquito a poco pues vamos recuperando, vamos intentando recuperar nuestras antiguas costumbres. Muy bien, con respecto a lo que tenemos pendiente, pues vamos a empezar lo que será la Revolución Rusa. Así que espero que el vídeo que vamos a hacer pues os guste tanto como el otro. Y nada, pues vamos allá. Espero que os guste. Hasta luego. Esta es la iglesia de la sangre, en la ciudad de Ekaterimburgo. Se levanta sobre la ruina de la antigua residencia Ipatiev. Aquí, en este preciso lugar, la noche del 17 de julio de 1918, fueron asesinados el zar Nicolás II junto con toda su familia. Ha pasado más de un siglo de estos hechos y la posterior creación de la Unión Soviética. Pero, ¿cómo ocurrió? ¿Cómo pudo caer la dinastía Romanov? Una dinastía que llevaba más de 300 años en el poder. Comenzaremos estudiando cuál será el contexto histórico de Rusia a principios del siglo XX. Al comenzar el siglo XX, Rusia es un imperio inmenso que abarca gran parte de Europa y de Asia e integraba pueblos de muy diversas nacionalidades, lenguas, culturas y religiones. Este inmenso imperio tenía unos pies de barro, ya que respecto a las demás potencias era un país atrasado en todos los aspectos. La forma de gobierno era una monarquía absolutista, de derecho divino. Era la última que quedaba en Europa. Sus emperadores eran conocidos como zares. El poder del zar sobre Rusia se sustentaba sobre todo en tres pilares. El primero, el apoyo del clero. El segundo, el apoyo de la nobleza. Y el tercero y último, el apoyo del ejército y de la policía. Estos últimos eran utilizados por la monarquía como instrumento de represión ante cualquier elemento que supusiera una amenaza para su poder. En cuanto a la sociedad rusa, seguía el modelo de épocas pasadas. Así la cúspide recaía sobre el zar, seguidamente estaban la nobleza y el clero, y estos últimos concentraban casi toda la riqueza del país. Además, ocupaban todos los puestos importantes del funcionariado del Estado. Ya en el otro estamento estaba la burguesía. Esta era escasa y tenía poco poder económico y ningún peso político. Por último, comentar que la mayor parte de la población, más del 90%, eran campesinos. La gran mayoría pobres, analfabetos y resignados, ya que no había opción de salir de esta realidad. Desde mediados del siglo XIX se habían desarrollado movimientos de oposición al sistema absolutista del zar y al mantenimiento de los privilegios de la nobleza. El primero de ellos, el Partido Democrático Constitucional, era un partido de tendencia moderada. Sus pretensiones eran que Rusia se asemejase al resto de potencias occidentales. Así pretendían que el zar tomara medidas similares a las que otras monarquías europeas habían tomado. El siguiente era el Partido Social Revolucionario. Su líder, Alexander Kerensky, de tendencia revolucionaria, era muy seguido por el campesinado ruso, debido a sus propuestas de colectivizar la tierra. El siguiente partido será el Obrero Socialdemócrata. Será el partido de los primeros seguidores de Karl Marx en Rusia. Y de este partido saldrán dos grandes corrientes. Por un lado los mencheviques y por otro lado los bolcheviques. Bueno, pues ya hemos visto los distintos partidos que existían en la Rusia zarista. El gobierno zarista utilizará la represión y la mano dura contra todas estas organizaciones. No obstante, estos partidos políticos seguirán con sus pretensiones en la clandestinidad para conseguir los propósitos que pretendían. Bueno, pues vamos a ver cómo de buenas a primeras Rusia, que ha soportado esta situación que hemos visto anteriormente durante siglos, de buenas a primeras se convierte en el primer país comunista del mundo. Esta situación cambiará a principios del siglo XX. La derrota sufrida ante Japón en 1905, unida a la situación desesperada de las
clases bajas y la crisis económica habían extendido un malestar como nunca se había visto anteriormente. Esto llevará a la convocatoria de una huelga general en la que se pedía alzar una serie de medidas contra el hambre y la miseria, el fin de la explotación de los obreros, entre otras cosas. La respuesta del gobierno será contundente, ordenando al ejército y a la policía abrir fuego contra los manifestantes desarmados. En la ciudad de San Petersburgo se producirá una masacre, muriendo cientos de manifestantes. Esta jornada será conocida como el Domingo Sangriento. Ante estos altercados, la postura de los huelguistas se volverá más dura, produciéndose el efecto contrario. Así tendremos una oleada de huelgas que se extenderán por todo el país. Para tomar el control de la revolución, los huelguistas se organizarán, creando los soviets. Estos soviets serán representantes de obreros elegidos en su centro de trabajo. Pero esta postura por parte de los huelguistas será brutalmente reprimida y el ejército acabará con los soviets y sus líderes. La revolución de 1905 había fracasado. Ante la presión de otra huelga general, el zar emitirá el Manifiesto de Octubre. En él se recogían una serie de libertades y la promesa de la creación de una Asamblea Nacional, la Duma. Este documento no contentará a nadie, ya que el zar lo veía como una herramienta que limitaba su poder y el resto de fuerzas como un documento vacío. Pero la situación que hemos visto anteriormente no cambiará. Durante los últimos años del zarismo, el zar seguirá utilizando la represión para eliminar cualquier resquicio de disidencia hacia su persona. El año 1914 será el desencadenante que llevará al final de su monarquía. Hablamos de la entrada de Rusia en la Primera Guerra Mundial. Esta contienda será desastrosa para Rusia. Las tropas alemanas entrarán con facilidad en suelo ruso, sin apenas resistencia. El ejército estaba mal equipado, faltaba comida y municiones. En la retaguardia la situación era aún peor. La guerra acentuó aún más la crisis económica. Los precios de los productos de primera necesidad no hacían más que crecer. El descontento y las protestas de la población crecían. El año 1917 será el principio del fin del zarismo. Al descontento y a las cada vez mayores penurias de la población se unirán una serie de derrotas desastrosas del ejército ruso. El descontento político, por la falta de reformas políticas, la gran inflación, el desabastecimiento de productos básicos, llevarán a una situación dramática. Ante esta situación, se producirá una gran manifestación en la ciudad de San Petersburgo. El lema de la manifestación será Pan y Paz. Al mismo tiempo, y ante el hartazgo generalizado, se producirá una huelga general que se extenderá por todo el país. Ante esta situación, el gobierno mandará al ejército para reprimir a los manifestantes. Pero esta vez el ejército se negará a disparar a los manifestantes y se unirá a los huelguistas. El zar, privado del apoyo del ejército, se verá obligado a dimitir. El 27 de febrero, Nicolás II firmaba la abdicación. Se ponía así fin a más de 300 años de la dinastía Romanov en Rusia. Un nuevo gabinete formado por liberales y socialdemócratas será el encargado de llevar las riendas del nuevo país. Entre los miembros de este gobierno destacará Kerensky, un abogado y líder de un grupo de idealistas de clase media. Contaba con el apoyo de las masas. La formación del gobierno provisional se enfrentará a cuestiones que harán que desde el principio estuviera abocado al fracaso. La decisión de seguir en la Primera Guerra Mundial, la falta de reformas que aliviaran la calidad de vida de la mayoría de los ciudadanos, la presión de los soviets, que desde un primer momento se habían postulado para derrocar al gobierno, las conspiraciones de una nobleza aún muy poderosa y que pretendía restaurar el zarismo, y por último la llegada de Lenin, líder de los bolcheviques. El líder de los bolcheviques, que tras un largo exilio y ayudado por el mismo Kaiser, llegará a Rusia y se pondrá a trabajar para derribar al gobierno. En abril, los soviets, que estaban totalmente controlados por el partido bolchevique, plasmarán los objetivos que pretendían llevar a cabo y que serán los siguientes: conquistar el poder para el proletariado, poner fin a la guerra, crear una república de soviets, nacionalizar los medios de producción y ponerlos al servicio del pueblo. Muy bien, chicos, pues vamos a hacer un pequeño inciso, ¿vale? Y vamos a explicar una serie de terminología nueva pues, que hemos visto.
Muy bien. Por un lado tenemos los soviets, o asambleas de trabajadores y soldados. Estos soviets estaban controlados por el partido bolchevique, que recordemos que era un partido de inspiración marxista. Ellos pretendían tomar el poder y conseguir los medios de producción y ponerlos al servicio de la ciudadanía. Por el otro lado estaba el partido menchevique, también de ideología marxista, pero con diferencia a la facción bolchevique. Así, estos señores partirán del principio de que Rusia no estaba preparada para la revolución. Así que primero se tenía que hacer una revolución burguesa que sacara a Rusia de este atraso. Y una vez llegado ese punto, construir una sociedad socialista. También recordemos que estos dos partidos parten o nacen de lo que sería el Partido Socialdemócrata. En febrero el gobierno provisional tomará el poder. Se pondrá fin al zarismo. Burgueses liberales, socialdemócratas y más tarde mencheviques, el ala más moderada dentro de la izquierda radical, tomarán el poder. Pero 8 meses después se pasará de un régimen liberal a un régimen socialista. Los bolcheviques se harán con el poder. Lenin, el líder de los bolcheviques, trazará un plan para hacerse con el poder del gobierno provisional. Ayudado por los soviets, preparará un golpe de Estado. El ambiente de tensión por las promesas no cumplidas del gobierno provisional, el hartazgo de la sociedad rusa hacia la guerra, que recordemos que el gobierno provisional apoyaba, serán el caldo de cultivo para preparar el ambiente golpista. Ante esta tensión, con manifestaciones, el gobierno provisional, incapaz de tomar el control de la situación, va perdiendo poco a poco terreno. La noche del 24 de octubre, las tropas leales a los soviets, compuestas por soldados, ciudadanos y obreros, y leales al partido bolchevique, tomarán los puntos estratégicos de San Petersburgo, estaciones, centrales de telégrafo, etc. Y como colofón asaltarán el Palacio de Invierno, sede del gobierno, y en él detendrán a los ministros. Tras la toma del Palacio de Invierno, los bolcheviques crearán un consejo de comisarios del pueblo. Este estará presidido por Lenin. En pocos días los bolcheviques se harán con el poder. Se había pasado de una revolución liberal a una revolución socialista y a la formación del primer gobierno proletario del mundo. Este gobierno tomará una serie de medidas inmediatas. La primera será la salida inmediata de la guerra. Mediante el Tratado de Brest-Litov, Rusia saldrá de la guerra. En segundo lugar, los bolcheviques llevarán a cabo la abolición de toda la propiedad privada. Estas propiedades recaerían y asumían por los soviets, los consejos de las ciudades. Se establecerá una constitución basada en las ideas de Karl Marx, cuyo objetivo será instaurar la dictadura del proletariado, el paso intermedio, según su ideólogo Karl Marx, para llegar a la sociedad socialista. Estas medidas se recogerán en los decretos de octubre. Y por último se celebrarán las elecciones para elegir un nuevo gobierno con el respaldo del pueblo. Se celebrarán las elecciones y el vencedor será el Partido Social Revolucionario. Este partido vencedor no formaba una unidad cohesionada. No se pondrán de acuerdo, lo que les impedirá formar un gobierno. Esto será aprovechado por los bolcheviques, que accederán al poder. La idea de democracia que tendrá Lenin será la democracia popular, basada en la voluntad de los obreros y campesinos y expresada en las asambleas locales, o soviets, que iban eligiendo representantes para formar un soviet supremo de carácter estatal. Pero esta idea chocaba con la prohibición de todos los partidos políticos, estableciéndose que el único partido legal sería el Partido Comunista. La oposición tomará las armas. A esto se unirán partidarios del zar, el clero, que intentaban abortar la revolución. A estos también se unirán las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, temerosas de la expansión del comunismo. En esta guerra se enfrentaban los monárquicos o ejército blanco contra los comunistas del ejército rojo. El conflicto se desarrollará entre 1918 y 1920. En este contexto, la familia real será asesinada. El miedo de que la familia real sea rescatada por los contrarrevolucionarios y que puedan volver a hacerse
con el poder será decisivo. Finalmente, el Ejército Rojo será el vencedor. Se creará la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lenin morirá en 1924. Su sucesor será Stalin, que impondrá un gobierno totalitario. Pero esto ya lo veremos en el tema siguiente. Las consecuencias de la Revolución Rusa serán de gran importancia. A continuación, Ramón Galindo y Enrique Sánchez, dos profesores, nos darán los motivos por los que este acontecimiento tan importante será imprescindible para entender la historia del siglo XX. La historia reciente de Europa, del mundo en general, no pueden entenderse sin tener un buen conocimiento de lo que significó la Revolución Soviética de 1917. El gran imperio de los zares, construido y mantenido durante siglos, se derrumbó en el transcurso de la Primera Guerra Mundial y fue sustituido por uno de los totalitarismos, el comunismo, que junto al nazismo alemán y el fascismo italiano han marcado nuestro siglo XX. Las teorías de Carlos Marx sobre el marxismo, sobre la dictadura del proletariado, tomaban cuerpo y se hacían realidad en un inmenso imperio en el que la revolución industrial había tenido poco impacto, contaba con unas estructuras económicas casi feudales y grandes masas de campesinos empobrecidos vivían en unas condiciones cada vez más duras. El desarrollo político de muchos países, la aparición y desaparición de otros, fundamentalmente europeos, las relaciones internacionales, el mundo de la economía, de la ciencia, de la cultura, del arte e incluso del deporte han estado muy influenciados por este gran acontecimiento histórico. El mundo sufrió importantes transformaciones tras la Revolución Soviética, como cambió unos 70 años después con la desaparición de la URSS. En medio, nuestra guerra civil, la Revolución China de Mao, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la política de bloques, la división de Europa, la construcción del muro de Berlín y su caída, la descolonización, innumerables acontecimientos históricos que, de una forma u otra, guardan relación con la Revolución Soviética y que han obligado a hacer y rehacer distintos mapas, definiendo y redefiniendo fronteras. Personajes como Lenin, Stalin, Trotsky o Gorbachov, entre otros muchos, forman parte importante de los libros sobre la historia del siglo XX. La Revolución Rusa es uno de los sucesos más importantes del siglo XX, porque entre otras muchas cosas supuso la construcción de un primer Estado socialista dentro de un planeta que funcionaba en torno al capitalismo. La Revolución Rusa tiene lugar en 1916 y ocurre en dos fases. Está la denominada Revolución de Febrero y Revolución de Octubre. Lo cierto es que no tuvieron lugar ni en febrero ni en octubre, porque Rusia seguía por un calendario distinto. Pero bueno, nuestra historia ha pasado con estos nombres. Para entender lo que ocurre en la Revolución de Febrero, tenemos que tener claro que en Rusia existía un sistema casi feudal, en el que un zar, que hacía las veces de rey, gobernaba el país con mano de hierro y prácticamente la gran población, la mayoría de la población rusa, vivía en condiciones de pobreza y trabajando en el campo, guiándose fundamentalmente por relaciones casi feudales. En un primer momento, en la Revolución de Febrero, se toma el poder, el zar cae y hay una especie de coalición entre liberales y socialistas. Pero son varios meses en los que el poder socialista, el poder del nuevo gobierno que surge no se termina de asentar. Hasta que llega octubre. En la Revolución de Octubre, los bolcheviques, que eran una de las facciones más radicales de la Revolución Rusa, toman el poder, asaltan el Palacio de Invierno de lo que actualmente sería San Petersburgo y empiezan a organizar por primera vez, a través de la unión de diferentes soviets, que eran asociaciones de trabajadores, empiezan a organizar el primer Estado socialista de la historia. Las repercusiones económicas fueron brutales, no solo en Rusia, sino en el resto del mundo, pero también tuvo implicaciones que fueron más allá de lo económico, porque por ejemplo, una vez que Rusia se convirtió en la Unión Soviética, abandonó la Primera Guerra Mundial a través de la paz de Brest-Litov y esto supuso un impacto importante en el reparto de fuerzas que habían estado existiendo hasta el momento en Europa. Muy bien, chicos, pues con esto hemos terminado el vídeo. Espero que os haya gustado y sobre todo pues que lo disfrutéis y os ayude a entender el tema. Así que nada, pues nos vemos en el próximo. Hasta luego.